Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Cursos Televisivo por Televisión Universitaria. Este programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. Como cada sábado estamos presentando análisis de temas coyunturales, de interés, así como investigaciones. En esta oportunidad contamos con la presencia de Nelson Girona Sotés, quien nos va a estar comentando acerca de su investigación sobre políticas de la identidad y el avance de los cuerpos disidentes homosexuales en la Bolivia plurinacional. Nelson Girona es sociólogo, maestrante en Gobernanza y Políticas Públicas del Centro de Estudios Superiores Universitarios, con bastantes años de experiencia en la temática TLGB y también derechos humanos. Buenas noches, Nelson, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y, bueno, dispuesto a aclarar todas tus dudas y cuestiones que tengas sobre el tema. Perfecto, gracias también por acompañarnos esta noche. Una pregunta con la que quiero iniciar esta entrevista, que es de rigor prácticamente, es que nos puedas comentar cuáles han sido las motivaciones que te han impulsado a realizar esta investigación, que para mí sí es muy novedosa porque en nuestro país no se han hecho investigaciones para hablar de las políticas de identidad y esto que tú llamas los cuerpos disidentes homosexuales. Sí, justamente, ¿no? Quería comenzar diciendo que mi trabajo se basa sobre todo en hablar de estos temas de las políticas de identidad sexual, sobre todo de aquellos cuerpos disidentes, y digo disidentes en la medida de que no se acoplan a la norma heterosexual normativa, la normativa que hay, ¿no? en cualquier estado que construye sus normas. Entonces, la motivación parte justamente de la experiencia que tengo de trabajar dentro del movimiento TLGB en Bolivia, puedo decir desde sus inicios en los 90, y todo este transcurso que ha habido de muchos avances en cuanto a normativa en Bolivia. Pero a la vez esto genera muchos conflictos internos en la medida de la construcción de la identidad homosexual en Bolivia, ¿no? Y entonces la tesis en este caso justamente quiere ahondar en esos temas, ¿no? En cómo está construyendo esa identidad homosexual en Bolivia, estas normas, estas políticas públicas, podríamos decir, en Bolivia, que reconocen de alguna manera a estas poblaciones. Es muy interesante, y una de tus reflexiones teóricas con la que vas abordando la investigación es precisamente sobre estos cuerpos disidentes homosexuales y la normalización. Quizás si puedes ahondar un poco más en esto de la normalización y cómo estás abordando los cuerpos disidentes homosexuales desde la reflexión teórica. Partimos mucho de hablar, y esto se ha hablado desde los 80, comenzando con Foucault, desde los 70, tal vez podríamos decir, luego Butler, etcétera, que han venido reflexionando este tema del cuerpo, ¿no? Y cómo nosotros políticamente podemos trabajar cualquier acción a través del cuerpo. Dentro de este cuerpo hay todo un discurso heteronormativo, ¿no? Tienes que ser heterosexual, hombre, mujer, a una cierta edad tener un trabajo, a una cierta edad tener hijos, a una cierta edad tener pareja, etcétera, y eso es como que te realiza como ser humano. Y eso lo vemos como normal. Incluso muchos hablan de eso como lo natural, ¿no? Lo que Dios ha dado, la pareja. Sin embargo, hay muchos cuerpos disidentes desde antes, ¿no? No es que ahora aparecen, de que justamente van contra esta norma. Uno de esos cuerpos disidentes es lo homosexual, lo trans, lo gay, lo lésbico, lo bisexual, que en cierta medida han salido de la norma, sobre todo en la época de los 60, 70, los primeros movimientos, era toda una lucha contra el sistema, ¿no? Las demandas eran contra la discriminación, las demandas eran visibilización, aparecen las marchas del orgullo, muchos dicen, ¿no? ¿Por qué marcha del orgullo? O sea, ¿de qué están orgullosos? Pero imagínate una persona que toda su vida ha vivido en la clandestinidad, que tenga un día en el año para salir y mostrarse cómo es el orgullo ahí que viene. O salir del closet también, que dicen, ¿no? Entonces, todo esto ha roto esa norma que teníamos en cuanto a sociedad de temas de la normalización, ¿no? O sea, ¿qué es la norma?
¿Qué es lo normal, mejor dicho? No la norma. ¿Qué es lo normal? Se rompen con ese esquema. Y ahí viene el tema de las políticas públicas, ¿no? Del Estado. O sea, cuando rompes una normatividad, digamos, estatal, cuando justamente la peleas al Estado, el reconocimiento de una identidad diferente. Entonces, ahí sale este tema de los cuerpos disidentes, ¿no? Es decir, cómo encajamos en un Estado ya construido, en un Estado con sus normas, etcétera, en instituciones bien formadas ya como la familia, por ejemplo, ¿dónde quedan estos cuerpos? ¿No? Y ahí viene el tema de la disidencia. Me parece importante la reflexión que haces y pues no solamente ha sido el discurso religioso y también tú lo puntualizas en tu investigación, sino también la preponderancia de la biomedicina, de la psicología, que han también normativizado y han puesto estándares de estos cuerpos disidentes, en algunos casos igual monstruosos, considerados así, ¿no? Pero, y también me parece importante esta revisión historiográfica que haces en tu investigación, sobre todo de toda esta historia del movimiento TLGB y sus avances en la política pública. Un poco ya ibas comentando, y obviamente esto tiene que ver con un contexto global, pero también yendo a lo nacional, desde luego hay hitos históricos que han marcado la lucha por la reivindicación de derechos, como la Asamblea Constituyente o la reivindicación a partir de ciertas normativas, ¿no? Entonces, quizás si puedes apuntar lo que tú has hecho en tu investigación sobre esta revisión historiográfica. Bueno, eso también tiene mucho que ver con la metodología que se utiliza, ¿no? En este caso es toda una revisión historiográfica que no es mucha que hay del movimiento TLGB, primero a nivel mundial. Hay un hito muy importante a nivel mundial que es en parte en Nueva York, en el Stonewall, que es un bar donde comienza una revuelta, ¿no? Comienza una revuelta homosexual porque ya estaban cansados los homosexuales de esa época de que la policía siempre vaya a sus boliches, ¿no? Decimos boliches, a maltratarlos, a reprimirlos, a violentarlos, etcétera. Entonces sale esta revuelta de Stonewall. Eso sale a fines de la década de los 60. Pero ya antes en Europa, en los años 20, ¿no? Del siglo XX, hay ya movimientos homosexuales, ¿no? Personas que se juntan a hablar sobre estas identidades. Pero como vuelvo a decirte, un hito que marca a nivel mundial es la revuelta de Stonewall. De ahí empiezan a aparecer organizaciones, de ahí empieza a visibilizarse el movimiento, de ahí empieza a haber demandas frente a quién, frente al Estado, frente a la sociedad, de decir, oigan, aquí estamos, no somos monstruos, como tú dices, o si somos monstruos, esos monstruos sí están saliendo a la vida pública, no están en su rinconcito, ¿no? Como siempre estaban. Entonces, eso va marcando el devenir del movimiento TLGB a nivel mundial, 60, 70. Otro hito importante es la epidemia del VIH, del SIDA, ¿no? Que en un primer momento se lo llama el cáncer rosa, ¿no? Entonces decían, los homosexuales son los que tienen esa enfermedad. Hay muchas historias fuertes de esa época de que la gente creía realmente que por ser homosexual tenía SIDA, ¿no? Y eso también es un poco el control de tu cuerpo. Y ahí viene este tema de la medicina, el tema psicológico, etcétera, el tema salud, por el que se va normativizando las prácticas de este grupo, porque dicen, oigan, ustedes están teniendo VIH, entonces sus prácticas son de riesgo, prácticas sexuales. Y ahí viene el tema de políticas sexuales, que van por el tema de salud. Primero, ¿qué hacen en Bolivia? Ya, ¿no? A nivel mundial ha pasado muchas revueltas, etcétera, en Francia, en Estados Unidos, sobre todo. Pero a nivel Bolivia, es el Estado, a través de un programa de USAID, que empieza a reunir a homosexuales en torno a un tema preventivo del VIH.
Pero algo que pasa en estos grupos y en estas reuniones es que no solo hablas del tema VIH, sino en esas reuniones empiezas a conectarte con tus pares en un espacio que no es el de la fiesta, en un espacio que no es la discoteca o en un espacio que no es clandestino, oscuro, sino es un espacio de taller. Y empiezan a salir otras demandas. En este caso, la más grande que hasta ahora yo creo es por la que se debe luchar, es el tema de la discriminación. El tema de la violencia, que ahora dicen homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia. Esos temas empiezan a salir. Pero hay esta reunión a través de un tema médico. Estas reuniones es de un tema médico, el tema del SIDA. ¿No? En Bolivia, sobre todo. Y ahí nace el movimiento TLGB, que su agenda amplía y sale más allá del tema salud. ¿No? Y que hasta ahora se sigue luchando. Ha habido muchos avances. Ahora, en este devenir histórico es muy importante también este cambio, digamos, este proceso de cambio desde el 2006 y todo el anteconstituyente y postconstituyente para que este movimiento se articule. Y es aquí donde empieza a lograr cambios en la normativa, comenzando de la Constitución Política que reconoce la orientación sexual e identidad de género. Luego avanza y aparecen leyes como la Ley 045 contra la discriminación. Que en nuestro país la discriminación no solo es homosexuales, esa ley nace por un tema más étnico, no por un tema más de lo indígena. Pero dentro de eso logra insertarse esta población también, ¿no? Para decir, oigan, a nosotros también nos discriminan. Y esta discriminación tiene un nombre, que es homofobia, que es transfobia, que es lesbofobia. ¿Qué es eso? Solo es el odio irracional a un ser que no es como tú eres. Es ese odio nomás. Y es un odio irracional. Por eso lo llaman de fobias, ¿no? Y eso se logra en el país legalizar a través de la ley 045. Ahora, podríamos discutir los alcances de la ley y la efectividad de la ley y el impacto que tiene la ley. Pero el hecho de que ya te nombren ya es un avance muy importante, ¿no? Y que aún todavía faltan muchos. Entonces, el movimiento TLGB viene en toda ese proceso histórico, ese recorrido en agendas y cuestiones puntuales, ¿no? Y que el movimiento de Bolivia no está ajeno a lo que pasa en Estados Unidos, a lo que pasa en Europa, a lo que pasa aquí mismo con los vecinos, etc. Son las mismas demandas. Un dato también importante en Bolivia que se ha dado en cuanto a avance, y es un avance de una acción política desde el movimiento. Es la ley 807, que es la ley de identidad de género, ¿no? Y esa ley es importante hablarla, porque es lo que rompe con tu esquema de lo binario, del hombre y mujer, y en las redes, en todo lado podemos ver esas discusiones, o sea, quién es hombre, quién es mujer, o sea, lleva al debate esas temáticas que antes decíamos, es natural, digamos, has nacido hombre, eres hombre, has nacido mujer, eres mujer, y sabes cómo comportarte, sabes cómo comportarse. Rompen con todo eso y eso mueve a la sociedad. Y eso genera debate, genera odios, genera reacciones, genera adhesiones, etcétera, ¿no? Y ahorita estamos en ese momento. Esto que dices al último respecto a la naturalización del ser mujer, del ser hombre, incluso una crítica un poco tardía, pero que se ha hecho desde el feminismo también es cuestionar el cuerpo, ¿no? No solamente como un locus, como un lugar de opresión, sino también cuestionar el género, porque de algún modo el género también iba naturalizando el ser hombre y el ser mujer, ¿no? Y habiendo hecho este balance historiográfico de los avances en materia de derechos humanos, política pública del movimiento TLGB, tú que tienes tantos años de experiencia de trabajo en esta temática, como bien decías al principio, incluso has sido parte desde los inicios en el caso boliviano, ¿cuál es el análisis crítico que haces de la política pública, de los avances que se han realizado, ¿no?
Bien mencionabas la ley 045, a pesar de no haber nacido específicamente como una ley para defender la discriminación, sino más por temas étnicos, de clase, etcétera, se ha logrado insertar el tema de orientación sexual. Y indudablemente la ley de identidad 807 del 2016 también es un avance, pero me gustaría que puedas compartirnos tu análisis crítico y el balance que tú haces de eso, ¿no? Y también un poco enlazando cuáles serían los retos que quedan en esta Bolivia plurinacional, precisamente en la que hablamos de no discriminación, de una refundación del Estado, etcétera, etcétera. Es bien interesante lo que dices, ¿no? Porque es algo que hasta ahora todos estamos moviéndonos en ese intento de qué somos, de qué ha pasado, cuáles son los avances, qué se ha ganado, ¿no? Y ahí comenzamos nuevamente a hablar del tema de los cuerpos disidentes. O sea, cuando te hagas una política pública, cuando te hagas una normativa, esa disidencia pasa al segundo plano. Lo que importa ya no es la disidencia, sino la pertenencia. Pertenencia aquí a un colectivo, en este caso homosexual, ¿no? Y ahí, desde la política pública, empiezas a construir un ser homosexual en Bolivia. O sea, ¿cómo tiene que ser el homosexual? Y ahí es este disciplinamiento del cuerpo. Primero vemos con las políticas en salud, que son muy importantes, pero de alguna manera estas políticas en salud van a normar tu actividad sexual o tu comportamiento sexual a través del uso del condón, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el movimiento, por ejemplo, en un momento se habla de la condonización del movimiento. ¿Por qué? Porque te meten condones, ahora mismo vemos en los carnavales, o sea, te reparten como fichitas, pero no hay todo un proceso de concientización y de prevención y de uso efectivo del condón y de una práctica sexual no riesgosa, ¿no? Y el movimiento TLGB o el homosexual se crea desde ahí. Una persona, hay autor que no me acuerdo el nombre, un autor pero brasilero que habla de la ciudadanización del movimiento TLGB. Es decir, le toman como sujeto en el momento que saben que es una población vulnerable a una cuestión de salud, en este caso el VIH. Y las políticas públicas se encaminan a ese nivel, el tema de salud. Hablan de poblaciones de riesgo. Con los años eso va cambiando. Ahora sabemos que el VIH, cualquiera de nosotros estamos, o sea, cualquier persona es susceptible de contraerlo. Importar su orientación sexual es susceptible a contraer el VIH. Pero en un primer momento se focaliza en las trabajadoras sexuales, usuarios de droga y población gay, sobre todo, homosexual. Y ahí viene esta de la ciudadanización de tu cuerpo, entonces, desde la salud. Ya, eres homosexual, te aceptamos, pero ojo, tienes que comportarte así sexualmente. Tienes que usar condón en tus relaciones sexuales. Tienes que tratar de no tener muchas parejas. Tienes que tratar de no clandestinamente buscar sexo. Y ahí viene el tema de la visibilidad. Ya no hay la clandestinidad, sino salir. Ahí mismo aparece el tema de la discriminación. Luego. Entonces dice, bueno, son poblaciones vulnerables por el hecho de que son discriminados y no acceden a ningún tipo de información, ¿no? Ahí también seguimos con el tema médico. ¿Sí? La discriminación tiene que ver con un tema de que, bueno, pobrecito, lo discriminamos y por eso se transmite VIH o cualquier ITS. Entonces, ¿qué hay que hacer? No discriminarlo. No discriminándolo, ya no se va a transmitir el VIH. Por eso es importante hablar del tema del VIH, y en Bolivia y a nivel mundial también lo que pasa, creo, con los movimientos LGB es que se están saliendo del tema del VIH. ¿Por qué? Porque dicen nos encasilla. Pero tenemos que ser también francos en esto de que es una de las poblaciones que más fuerte ha sentido este tema de la epidemia, ¿no? Luego de eso vienen temas, creo, desde ahí, que dicen, bueno, para que se visibilicen, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser normales.
¿Qué es la normalidad? Pueden tener pareja, Casarse. tienen que casarse, pueden adoptar, tener hijitos, que está esa pelea, ¿no? O sea, no es nada fácil. Y cualquiera está libre de tener esa vida. Pero el cuerpo disidente homosexual nunca ha estado en esa institución de la familia, pero ahora te encajan ahí. Y la política pública, creo que en Bolivia, desde el movimiento con sus agendas y desde el Estado, están dirigiéndose a ese espacio de debate del matrimonio homosexual. O de lo que en Bolivia hemos hablado, el ABF, es el acuerdo de vida en familia. ¿Por qué no podemos hablar de matrimonio en Bolivia o matrimonio homosexual? Porque la Constitución, pese a que te reconoce la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, en la misma Constitución, más allá, habla del matrimonio, es entre personas, hombre y mujer. Entonces, por la Constitución nunca va a haber el matrimonio homosexual, no, en Bolivia no. Y ahí sale la figura del ABF, que es acuerdo de vida en familia. Entonces dice, bueno, no vamos a ir al matrimonio, pero igual somos familia. Claro. Y ahí viene otro debate, o sea, matrimonio y familia, ¿no? Es lo mismo. O sea, realmente tienes que casarte para tener familia. Y ahí viene otra vez la disidencia. O sea, y ellos te hablan y te dicen, no. O sea, puede ser familia de una persona, puede ser familia madre soltera, padre soltero, puede ser familia, abuelitos, hijos con la migración, que son los abuelos quienes crían. Entonces, ¿dónde está esa familia que muchos grupos religiosos, sobre todo, reivindican? Rompes con ese esquema. Y ahí va en estas políticas de la identidad, creo, en Bolivia. Ahora dices eso, ¿cómo estás reconfigurando el ser homosexual? Yo creo que está generando mucho conflicto interno. En cierta medida te está normativizando, te está disciplinando el cuerpo porque te dice, bueno, un homosexual tiene que ser así, tienes que llegar aquí a tener pareja, casarte, lo mismo que a un hombre y una mujer. Entonces te está incluyendo en ese esquema que le sirve al Estado para controlarte. Y lo estamos viendo como avances. Son avances. Hacemos una sociedad más inclusiva, una sociedad más diversa, etc. Y con sus problemas. Mucha gente no está de acuerdo en estos temas, ¿no? Pero internamente está generando una crisis de identidad. O sea, ¿qué es ser homosexual? Y es algo que en Bolivia todavía no se ha hablado, ¿no? Y a nivel mundial tampoco se está hablando. Dos apuntes que me parecen pertinentes y ya que ya estamos finalizando el programa. Por un lado, este modelo de familia que bien tiene que ver con una matriz judeocristiana de papá, mamá, hijos, pero que también el Estado, porque si bien mencionas este acuerdo de vida en familia, esto garantizaría los mismos derechos que contra el matrimonio, como el derecho a la propiedad, a la viudez, salud. Entonces también es como que también hay que interpelar al Estado en ese sentido, ¿no? Porque de igual modo, al igual que la matriz judeocristiana, está instando un tipo de familia. Y por otro lado también, hablando específicamente de la identidad de género, por ejemplo, ¿cómo tú ves el hecho de que el género se vuelve también binario, ¿no? O sea, el ser mujer, el ser femenina, el ser hombre, el ser masculino, y esta dicotomía que permea las ciencias sociales desde la antigüedad se sigue manteniendo, ¿no? En Bolivia, no sé cuál es el procedimiento, pero en otros países para poder cambiar tu nombre en un documento tienes que demostrar con los hechos que te comportas femeninamente, ¿no? Por ejemplo, si quieres cambiar. Incluso hay escuelas de teatro en las que las personas tienen que normalizarse, ¿no? Tienen que acordarse a lo que nuestra sociedad ve como lo femenino, lo masculino. ¿Qué pasa en Bolivia y cómo también esto, ya para finalizar, que es muy interesante este debate, ampliamos las miradas de inclusión o discriminación, pero a la vez también
seguimos en este sometimiento y disciplinamiento, ¿no?, a las normas heteronormativas, patriarcales de la Iglesia, del Estado. No. Lamentablemente, el tema del matrimonio tiene que ver, y digo lamentablemente, con el tema religioso. ¿Qué hace la gente cuando hablamos de tema homosexual? ¿Qué se imagina entrando a la iglesia? O sea, cuando hablamos de matrimonio es la fiesta, el entrar a la iglesia, la familia, la sociedad que ve a una pareja que está uniendo su amor, digamos, ¿no? Se supone para toda la vida. Entonces, allí veo que hay mucha resistencia por eso al tema del matrimonio, porque el matrimonio está bien ligado al tema religioso, ¿no? Y desde donde hay las reacciones más homofóbicas, podríamos decir, es justamente desde la religión. No hay ni idea de que Dios ha creado hombre, mujer, etcétera, y volvemos al tema de que religioso, natural, etcétera, de la construcción de la familia, padre, madre, hijitos, ¿no? Ya. Entonces, ese tema de la familia o del matrimonio rompes cuando hablas del ABF, porque no estás hablando del tema de matrimonio, estás hablando de la familia. Y como perteneciente a una familia tienes derechos. Derechos al seguro social, por ejemplo, si tu pareja trabaja, como cualquier pareja. Derecho a poder adoptar o no hijos. Derecho a la herencia, si a uno de la pareja le pasa algo o fallece, ¿quién queda con las cosas que han construido juntos? Eso en un matrimonio heterosexual está ya legalizado, está normativizado, tiene todo un ensamblaje jurídico que cuida a la pareja, pero en lo homosexual no hay. Entonces, se va por ese lado. O sea, no es que el matrimonio homosexual es la fiesta y entrar a la iglesia de blanco, sino el tema es los derechos que tienes, ¿no? Entonces, creo que ahorita, en cuanto a política pública homosexual en Bolivia, se está tratando esa temática. El tema de género, me dices, ¿no?, que es otro tema. Sí. Otro tema. El tema era de género, lo binario, lo hombre-mujer, la ley de identidad de género agarra esos temas, hombre-mujer. Porque para cambiarte el nombre y la identidad, si de hombre te cambias a mujer, tienes que tener toda una performance femenina. Lo contrario también, eso agarra la ley. Y en eso están de acuerdo las compañeras trans. Entonces no podemos decir si está bien o mal. Bueno, indudablemente es un tema muy interesante y espero que puedas publicar tu investigación y así podemos también adentrarnos más en esta discusión y en este debate. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.